Cordial saludo, mi nombre es Daniela Andrea Rovira Cano, soy estudiante de agronomía del CEAT de Turbo y hoy vengo a sustentar algunos puntos de la tarea 1 del curso de microbiología de suelos. Mi grupo es el 764. Primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyan. Las actividades microbianas dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y el estado fisiológico de los microorganismos. La velocidad de estas actividades está controlada por los nutrientes, las condiciones del crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Los 3 recursos son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos dependen de unas condiciones las cuales son pH, potencial hídrico y temperatura. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. ¿Cómo funciona el aporte de energía del ecosistema? Se da por aporte de energía solar y por acciones de microorganismos. En los aportes de la energía solar, como mediante la fotosíntesis, y en la acción de microorganismos se catalizan de nutrientes cuando se logra hacer la catalización de los nutrientes disponibles en el suelo y el aprovechamiento al máximo de la materia orgánica. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. El microambiente principalmente es crear un ambiente artificial para el caso de laboratorios que cumplan con características que el microorganismo exige si lo hablamos en el área de la naturaleza. También es crear un ámbito dentro del ecosistema que cumpla con las exigencias de dicho microorganismo. Recordemos que algunos tienen la capacidad de adaptarse y otros no. En el ejemplo de oxígeno a tierra, dice el texto que hay algunos microorganismos que pueden llegar a verse afectados por el exceso de oxígeno y este a su vez puede convertirse en un limitante si se suministra un ejemplo en condiciones superiores a las que ya dicho microorganismo puede soportar. Defina rifosfera y argumente su importancia y efectos de la rifosfera. La rifosfera y cuál es su importancia. La rifosfera es la zona del suelo que rodea una raíz en una planta. Tanto la biología como la química del suelo están influenciadas por dicha raíz. Esta zona tiene aproximadamente 1 metro de ancho y no tiene orden definido. Se trata de un área influenciada por compuestos exudados por la raíz y por microorganismos que se alimentan de los compuestos. Su importancia es que por tus altos niveles de humedad y nutrientes en la rizosfera atraen un número mayor de microorganismos que otras partes del suelo. Efecto rifosfera. El efecto rifosfera se describe cuantitativamente por la relación RS que indica las proporciones de microorganismos en la misma cantidad de suelo de la rifosfera y la zona adyacente de la misma. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Principalmente los factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo son la humedad, la disponibilidad de nutrientes del suelo, la disponibilidad de oxígeno, el pH. Aunque está comprobado que los microorganismos también tienen la capacidad en la mayoría de veces de lograr una adaptación, como decíamos anteriormente, en la temperatura más inhospitalaria de frío y de calor y en los lugares donde hay una acidez extrema o un día haya una alcalinidad extrema. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad de estas especies microbianas tiene la importancia fundamental de lograr diferentes tipos de actuaciones al entorno ecosistema. Recordemos que esta diversidad se da a partir de diferentes poblaciones que conforman comunidades microbianas.
algunos con la capacidad de adaptarse muy bien a diferentes situaciones y la mayoría de estos tienen la capacidad de la contabilización y digamos así que algunos elementos especiales como el carbono, el nitrógeno y el hierro. Nombre 5 grupos microbianos y su función: bacterias, algas, hongos, virus y protozoos. Las bacterias, su función es producir potencial al cuerpo humano. Las algas es la de producción primaria, principalmente productores de materia orgánica a partir de la inorgánica en el mar. Los hongos descomponen la materia orgánica muerta en materia inorgánica. El virus, su función es reproducirse, generar copias de sí mismo. Para ello necesita utilizar la materia, la máquina de la célula huésped, por lo que se denomina parásito obligado. Protozoos: mineralizar nutrientes haciéndolos disponibles para el uso por las plantas y otros organismos del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? El tipo de uso de tierra y la composición de vegetación dominante podrían ser los factores claves para la variabilidad de los pymes en diferentes tipos de ecosistemas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando ejemplos de bosques tropicales secos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la producción en un ecosistema restaurado? Porque la biomasa es fundamental en el funcionamiento correcto de los ecosistemas, con una muy buena actividad microbiana, y es un factor fundamental para la restauración ecológica con biodiversidad sostenible, para la conservación del medio ambiente y algunas especies que de nuestra área agronómica están en vía de extinción. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de la restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las CMB? Las CMB pueden ser el impulsador biológico clave de funcionamientos de ecosistema, pérdida de la biodiversidad microbiana beneficiosa, y los pymes asociados a cambios de uso de tierra y cambios climáticos erráticos son las principales razones del deterioro de la fertilización del suelo y la producción de ecosistemas. Por tanto, es necesario profundizar en la investigación relacionadas con las asociaciones de plantas, microbios y suelos para combatir los problemas de desagradación del suelo.